Hola, ¿cómo están? Tengan un muy buen día, espero que estén teniendo una buena tarde, porque, bueno, generalmente esperamos que nos estén escuchando al momento que lanzamos esto, y si no, a la hora que seas que nos estés escuchando, nos estés viendo, estés muy bien. Estamos en el capítulo 11 ya de nuestro podcast Viviendo Fuera de la Ciudad. César, saluda a tu público. ¿Cómo están? Súper feliz de poder estar en un nuevo capítulo con ustedes. La verdad que ayer íbamos a conversar un tema bien significativo, un tema bien sensible. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte. Recuerda, tienes que estar muy atento a nuestras redes sociales porque se viene un lanzamiento. Sí. De verdad, de verdad, ¿sabes qué me pasó hoy día en la mañana ayer y que tuve una conversación con un grupo de personas? Precisamente en torno a este tema del lanzamiento, y les conté un poco de cómo iba a ser este proyecto, por cómo de verdad me tenía bastante entusiasmado la visión que estaba detrás. Y el feedback fue tan bueno, fue tan positivo, que sinceramente llego a este podcast con mucha alegría, porque de verdad fue como, oh, Hiciste un focus group espontáneo. espontáneo, y fue como, sí, es como que lo que estamos haciendo me da tranquilidad, mucha tranquilidad, de que este siguiente paso o este proceso que estamos llevando a cabo, lo que se está construyendo, va a ser algo que va a repercutir muy positivamente en la vida de los chilenos. No, la idea es que también como hacer esta invitación de que estén atentos a nuestras redes sociales por esta venta privada que vamos a realizar, porque si bien no somos ingenuos, no es para todos. O sea, hay mucha gente interesada, pero también hay muchos que no, y es válido. Pero lo bueno es como que empezar como a despertar en ciertas personas que tal vez ya tienen algunos la inquietud, como dicen en el mundo de los negocios, los early adopters, los que ya están interesados, pero también abrir la oportunidad que personas que creen que no califican o que no tienen como la necesidad o los recursos, etcétera, sea cual sea la razón, puedan también darle la oportunidad de escucharlo y ver si, ok, o tal vez no pasó, pero igual siempre abrirse como a esta posibilidad. Y esa es la idea también, no solo de esta invitación, de este lanzamiento, sino también de nuestro podcast, que vayas conociendo distintos temas y vayas como abriendo tu mente y tu corazón a proyectos más sustentables y con una visión distinta y más amplia. Sí, así es. Entonces, pero bueno, Yeri, la verdad es que la razón del podcast del día de hoy es que queremos hablar de un tema que, sinceramente, con preocupación veo que en los medios nacionales muy poco se ha hablado. Eh, Durante el último año, de hecho los últimos 3 años, hemos estado preocupados de temas como, primero, la convención, la nueva constitución, la seguridad, como que toda la semana hay algo nuevo, no sé, seguramente en un par de meses más van a ser las nuevas elecciones, lo que sea. Eh, y una serie de temas que finalmente son súper claramente contingentes, y los medios se centran en ello, pero hay temas muy importantes que están pasando en el mundo, de los cuales se está hablando muy poco. Y la verdad que queremos hablar en esta oportunidad de algo que ya, de hecho, en un par de podcasts atrás algo habíamos comentado. Y tiene que ver con una problemática que es real, que es actual, porque está pasando hoy día, y no es que partió hoy día, sino que Se está partió hace arrastrando hace un mucho tiempo. rato atrás, y que habla de la crisis agroalimentaria en términos mundiales. Entonces, ¿por qué queremos tocar este tema el día de hoy? Porque tiene mucho que ver, y después vamos a ver al final del podcast, con este tema de irse a vivir fuera de la ciudad. Comentarte básicamente como a grandes rasgos, y haré un par de datos que siempre me gusta como traer. Eh, la FAO indica que ahora, en el año que viene, el 2023, se va a producir un recrudecimiento de esta crisis que nosotros estamos enfrentando. Para la gente que no sabe, ¿qué es la FAO? La FAO es la entidad de las Naciones Unidas que está orientada a trabajar la superación o el control de la agricultura, ¿Ya? y la superación de la pobreza en términos agroalimentarios, que es parte de las Naciones Unidas. Pero básicamente esta organización lo que nos indica, como te decía, es que ahora el 2023 se va a recrudecer esta problemática, que es bien compleja, y que ya en el año 2021 eh, ya nos encontrábamos con que millones de personas sufrían de inseguridad nutricional. La verdad que cuando uno habla de este tipo de cuestiones, siempre como que piensa en, qué sé yo, en África, en los países más pobres de Latinoamérica, sectores súper, incluso se ve hasta como lejano, como que uno, de hecho, O ejemplos súper manoseados también.
Como históricamente. Es que efectivamente, o sea, de hecho es que la problemática de que niños tristemente fallezcan de hambre en África es un tema que está desde antes que hubiéramos nacido. Y que no ha sido resuelto, y por más que existan una serie de políticas internacionales en torno a este horizonte, nunca se ha resuelto, ya sea por problemas de política interior, Como hasta la típica inestabilidad. frase de la mamá cuando te da de comer, como... Ah, claro. Hay niñitos en África que no tienen que comer y tú... Así, Suena como medio ya como absurdo ahora, pero para ejemplificar que desde siempre se ha detectado ese problema. sí, el tema es que hoy día este es un tema que ya está golpeando la puerta de nuestro país. Y lo que quiero hablar hoy día es básicamente son datos que están acá. Este es un tema que para quienes estamos involucrados de manera constante en esta temática del desarrollo agrícola, de qué es lo que está pasando, cómo se están resolviendo este tipo de problemáticas de políticas públicas en nuestro país, la verdad es que nos viene vendiendo ruido hace rato. Claro, la pandemia se llevó mucho del relato, pero comentarte básicamente que según el informe de la ONU respecto de Chile, 3.4 millones de personas, el 18% de la población, se vieron expuestas entre el año 2018 y el año 2020 a algún tipo de inseguridad agroalimentaria en Chile. Y ojo, grave o moderada. O sea, gente que en Chile tuvo problemas reales para comer en este tiempo. Y te lo complemento aún más. Se añade que 600.000 chilenos y chilenas sufrieron de subalimentación, o sea, derechamente hambre, de manera constante en la época de la pandemia, 2020-2021. Te quería hacer una pregunta, solo un segundo, perdón que te interrumpa, pero solo para entender como el origen de esta cifra o el origen de que esté ocurriendo esto. ¿Tiene que ver con un problema como de suelos, como de producción, de por ese lado, o ya es derechamente como falta de recursos o falta de dinero para llegar a esos recursos? Mira, la verdad es que un fenómeno de este tipo, una crisis así, es realmente multisistémica. Y en un caso como Chile, también es multisistémica. Porque tiene que ver con, de partida, tenemos un fenómeno, hay muchos efectos externos que nos están afectando. La crisis, la guerra de Rusia-Ucrania, que viene ya desde hace ya varios meses, tendrá unos 8 meses, 9 meses en que se inició. Estamos hablando de que Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de trigo del mundo, también de los principales productores de petróleo del mundo. Entonces, el tema alimentario tiene muchas variables. Tiene que ver con el transporte, que se vio afectado entre otras cuestiones con la pandemia, porque tú te encontrabas con que incluso toda la cadena logística del mundo se quebró en la pandemia, producto entre entre otras variables de los puertos de China se encontraban cerrados, no se nos encontrábamos con que a propósito de eso se encarecieron muchísimo los costos del transporte. De hecho, Jerry, te comento como un dato estándar que de hecho conversaba hace un par de meses atrás con un amigo que se dedica a este tema de poner o de transportar mercadería a nivel global, en colocar la mercadería en los barcos, ¿ya? Y me comentaba que si, por ejemplo, antes traer un contenedor de China de 30 pies valía, qué sé yo, $1.500, ahora valía en la época de la pandemia $13.500. O sea, es demasiado relevante el cambio, tanto que hacía que muchos puertos se encontraran saturados con especies cuyo contenido valía menos que el transporte y por eso se perdían. Oh, qué fuerte. Entonces, esto fue un fenómeno muy importante y nosotros, o al menos la manera en que Chile ha desarrollado la agricultura en los últimos, la verdad, desde siempre, pero sobre todo desde el año 73, es significativa la fecha, porque esto es post-reforma agraria, ¿ya? Se cambia el paradigma respecto de cómo se producía, se trabajaba la tierra en Chile, y nos convertimos en algo que muchos llaman una potencia agroalimentaria, cosa que en realidad no somos una potencia agroalimentaria. Lo que sí somos productores especializados de cierto tipo de productos. Somos especialistas en desarrollar, por ejemplo, cultivos de frutas, cultivos de arándanos, cultivos de las cerezas temas súper específicos,
Pero hay una serie de otros productos, como qué sé yo, el maíz, el mismo trigo, que son parte de nuestra dieta, que no se producen en Chile. De hecho, nosotros dejamos de producir en Chile, por ejemplo, porotos, lentejas, todo ese tipo de cuestiones hace muchos años. Y de hecho, los porotos que comemos nosotros en Chile ya no son porotos chilenos, sino que son porotos o peruanos o porotos canadienses, porque se generó esta integración global en que en realidad ya no se buscaba y no se busca, producto de que somos todos parte de un todo, no se busca la seguridad agroalimentaria local, Mm. sino que se busca una seguridad agroalimentaria colectiva. El tema es que esta seguridad agroalimentaria colectiva tiene un montón de problemáticas de la manera en que se ha desarrollado en Chile. Primero, tenemos una fuerte dependencia de insumos que no se desarrollan en Chile. Ya lo conversamos en una oportunidad, pero por ejemplo, todos los fertilizantes no son de Chile. Lo que se produce y se saca se tiene que transportar. Chile no es productor de petróleo ni de ningún tipo de combustible. De los insumos básicos como estos, si se rompe la cadena logística, no llegan. Entonces, Yo creo que esa es como la más grave de todas, ¿o no? O como la que más se vio, la que más se demostró, evidenció en esta pandemia, por ejemplo. sí, se evidenció, de hecho eso fue, digamos que aceleró la crisis, generó como hizo que fuera una señal más de alerta, porque Chile no era algo que estuviera mirando usualmente el tema agroalimentario, porque como tenemos tanto campo, hay tanto desarrollo agrícola que en realidad no era algo que estábamos mirando, y también un poco por desconocimiento, porque... Porque estaba funcionando. Y porque en realidad tú vas al supermercado y te encuentras la hortaliza en el supermercado, en la feria y en todos lados. Entonces la verdad tú piensas que no hay escasez. Pero hay cuestiones que si tú miras, por ejemplo, el índice del IPC respecto de la fruta desde el año 2007 a la fecha, vemos que hay años en que esa parte de la canasta básica ha aumentado en el orden del 10% anual desde el 2007 a esta fecha. Y desde el 2007 a esta fecha, un dato que ya dimos en podcast anteriores, la producción nacional agrícola en Chile se ha reducido del orden del 39%. Entonces vemos que de verdad esta cuestión ya no está siendo sustentable, ya no está resultando. Esta dinámica no es lo adecuado. Y de verdad Chile nos estamos enfrentando a una problemática que ya nos empezó a afectar y nos va a seguir afectando. Y este tema, que no se habla lamentablemente, y porque no se habla en la prensa, no se habla en todos lados, genera poca presión en los tomadores de decisiones. Ellos ya están informados. Hoy día, de hecho, ya hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, miraba una sesión de la comisión. Yo soy un asiduo revisor de comisiones del Senado, ¿ya? Ya sea de la de vivienda, de la agricultura, porque son los temas en los que estoy vinculado, entonces estoy viéndolas constantemente para ver qué es lo que se está discutiendo, para dónde se perfilan los cambios, Siempre etcétera. actualizado. Es sumamente importante no solo saber lo que ya pasó, lo que se aprobó, sino que lo que va a pasar. Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones y también, entre otras cuestiones, poder entregar mejores consejos a quienes nos están escuchando para que sepan qué es lo que está pasando, básicamente. Y bueno, y de verdad esta es una temática que ya se ha levantado, el gobierno plantea en términos de su discurso, de su relato, que es una crisis importante, era parte del programa de gobierno, todo el tema ambiental, el tema agrícola, era un tema relevante, era un tema significativo, porque nos vemos enfrentados a una realidad. Algo que ya conversamos en el podcast de la basura hace poco tiempo respecto del tema del compostaje. La agricultura intensiva, que es como hemos desarrollado en Chile en relación al desarrollo de monocultivos, ya sea forestales como agrícolas, genera desertificación del suelo. Sí. Eso nos está afectando. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno hoy día? Entre otras muchas cuestiones, primero, bueno, producto de la crisis, no teníamos problemas de partida. El pequeño agricultor tiene siempre harto problema de flujo. Por una serie de cuestiones, tiene harto sesgo. De hecho, yo tenía la verdad reuniones con un director regional del INDAP y me contaba que, más que director regional, era un jefe de los agrónomos del INDAP de una región. Y me contaba que uno de los principales problemas es un tema cultural.
que de partida el agricultor está en un ciclo de envejecimiento, porque los hijos de los agricultores no quieren seguir Con la herencia familiar. herencia familiar trabajando la tierra, entre otras cuestiones porque vieron a sus papás pasarla muy mal, y la pasaron muy mal entre otras cuestiones porque hay mucho sesgo, mucho problema de así se hacen las cosas y es muy difícil llevar a la gente por un tema cultural a que cambie su manera de desarrollar la agricultura. ¿Cómo modernizarla te refieres? O cambiar los paradigmas, finalmente. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú le decías, por ejemplo, si tú le dices a un agricultor, no, es que, ¿sabe qué? Usted no es necesario que compre fertilizante. Haga su propio fertilizante de manera natural. Y así vamos regenerando el suelo. El agricultor me mira y me dice, sí, pero eso, mijito, me va a generar que yo en esta producción del siguiente año, en lugar de sacar, no sé, 90 toneladas a la hectárea, voy a sacar 30 toneladas a la hectárea, muchas gracias, pero sabe que con eso no pago nada. Entonces... No es efectivo para su estilo. Y es por cómo funciona también la cadena logística, porque el productor produce, hay un intermediario que compra, ese mismo intermediario eventualmente coloca a un eventual comprador, y al final la cadena, que es propia del mercado, pasa por tantas partes que se torna que las ineficiencias son absorbidas por el productor y se aumenta su riesgo, y eso le genera muy poco de estímulo para poder embarcarse en esto, además de la crisis hídrica que tenemos, ahora con la pandemia, un poco lo que te decía, teníamos el problema de que no llegaban lo que ellos, algo que es básico para ellos, que es el tema de los insumos de los insumos, no solo no solo la semilla, sino que también el propio fertilizante no llega a Chile. Chile no es productor de fertilizantes. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Agricultura, entre otras acciones, por ejemplo? Ya, compró en el mercado mundial fertilizante aún caro y lo repartió. Llegaron un poco tarde porque la época de siembra es bien es una época, ¿no? Es muy acotada, tenemos un clima muy definido cuando se siembran ciertos productos. Y llegaron un poco tarde, pero lo pudieron hacer. Hubo apoyo, hay algunos créditos muy pequeños que te entrega Banco Estado, pero que igual le ayudan a los pequeños agricultores, y aun cuando esto ha sido como problemático, el Estado ha hecho cuestiones. Lo bueno es que ya a nivel de pequeña agricultura, el INDAP ha tomado ciertas cuestiones que de verdad son considerables, que desde el punto de vista de la perspectiva yo sinceramente los rescato. Primero, porque de verdad he considerado que es relevante, primero, hacer un cambio de paradigma respecto de esta agricultura intensiva, potenciar el I+D, potenciar mecanismos de biocultivo, mecanismos que te permitan, por ejemplo, que la agricultura sea una agricultura con una visión agroecológica, con un enfoque de regenerativo, y esto ha permitido que ya todos estos subsidios estén ya ingresando, y que lo que apuntamos, si es que esto se hace bien, que es como el horizonte donde se proyecta, apunta a que este tema agroalimentario pueda ser resuelto también por los pequeños productores. Porque en el mundo los pequeños productores son esenciales, ¿ya? Y esto es súper clave. En el mundo, tú vas, por ejemplo, en Noruega, en Inglaterra, en la zona no sé, Nebraska en Estados Unidos, aunque ahí hay unas zonas de bastante intensidad, pero hay otras que no son tanto. Cuando ves la política agrícola de Suiza, todos estos lugares, el pequeño agricultor es esencial. Y aquí es donde lo enlazo con nosotros. Eso justo te iba a preguntar, ¿cómo hacemos el cierre con la invitación inicial con este tema? Porque en realidad, lo que nosotros, cuando alguien se va a vivir de la ciudad al campo, se va a vivir un terreno que tiene condiciones, que es agrícola, que tiene una aptitud rural. Que es la que hemos hablado y que se promueve, que se defiende y se cuide. Y que es lo que debemos resguardar. Toda la normativa, todos estamos de acuerdo que eso debe resguardarse. Entonces, eso se tiene que resguardar. Mantener esa actitud agrícola, porque es necesaria, porque es una externalidad el hecho de que se fragmenten este tipo de cuestiones y que nos está afectando, como te decía, en términos de producción, y también nos va a afectar en términos de crisis alimentaria. El hoy día tener una parcela también es un seguro de vida. Es un seguro de vida para ti y para tu hijo. El punto es, y esto es lo que hemos llamado siempre,
señora en su casa. Esto lo digo cada podcast. Y señores. Señoras y señores. Pero en realidad la verdad es que se sabe que las compras de este tipo de cuestiones, como la decisión de la casa, normalmente la tiene la mujer. Siendo muy, muy honesto. Ya. Cuando usted se enfrente a un proyecto, pregúntele a su desarrollador. ¿Tiene algún tipo de sistema que nos ayude a mí, a mis vecinos, a quien sea? ¿Promueve algo que nos permita hacer del uso del suelo, hacer que de mi parcela no solo tenga que estar preocupado de cortar el pasto, sino que le pueda dar una cuestión que mantenga esa aptitud agrícola, que me sea un uso más allá que solamente ornamental. y que me sea fácil hacerlo, o sea, que pueda ser razonablemente, entendiendo que todas las personas nos dedicamos a otra área. Entonces, ¿puedo hacerlo? ¿Me entrega alguna herramienta? ¿Me proporciona algún tipo de formación? ¿Algo me dice algo que hago o me las tengo que arreglar solo? Si me las tengo que arreglar solo, ya está bien, es un camino. Pero la verdad es que me parece pertinente y responsable que el desarrollador en algo te dé a apoyar en este sentido. Entonces, ese es como el llamado para el día de hoy, para el podcast del día de hoy. Pensar que en realidad lo que ustedes están adquiriendo es un seguro de vida para ustedes, para su familia. Si esta problemática se acrecienta, que todo indica que va a acrecentarse, tener este seguro para ustedes, para su grupo cercano, es importante. Y es por ello que queremos animarles a que lo consideren y que vean también esta decisión de cambio vía ciudad, no solo como un lugar bonito, salir de la ciudad a la zona rural, no solo como un lugar bonito, no solo como una segunda vivienda, no solamente como el lugar que me permite, como el paradigma ese de que todo es perfecto, sino que además es un camino que me da una solución concreta para enfrentar personalmente, porque muchas veces las políticas públicas son más lentas de lo que uno quisiera, personalmente hacerme cargo de enfrentar esta crisis alimentaria que nos está... del cual está todo el mundo y nosotros particularmente ya nos estamos viendo afectados. En el fondo, como que ahora como que profundizamos uno de los beneficios de hacer una inversión en un terreno rural. Por un lado está el tema de la plusvalía propia de esta inversión y ahora estamos profundizando fuertemente en todo este tema como ya que está esta crisis agroalimentaria, también verlo como una oportunidad para... generar nuestros propios recursos. Claro. ¿Qué hacer con el terreno después de que lo compras? No solo construir una casa, ¿qué más se hace? Entonces, eso. Es un poco eso. De verdad les damos las gracias. Así, este es como el mensaje del día de hoy. Les recordamos que cada semana nos pueden escribir a contacto@proyectoraices.cl. Si es que tienen alguna duda, alguna temática nueva que quieran que conversemos en el podcast de algún podcast posterior, tenemos varios temas de verdad bien interesantes. Y nada, pues los invitamos será hasta un próximo capítulo de Viviendo fuera de la ciudad.